Bienvenidos al curso de fotografía digital de Visual Training. Ya hemos aprendido nociones básicas de fotografía y de nuestra cámara para poder empezar a captar imágenes. En esta ocasión vamos a centrarnos en la composición. Aprenderemos a buscar el mejor punto de vista para una imagen, a utilizar diferentes objetivos y a aprovechar al máximo las diferentes condiciones de luz. ¿A qué ya apetece coger la cámara y ponerse a disparar? Pues comenzamos. Hoy nos acompaña Fernando Marcos, fotógrafo y profesor de la prestigiosa Escuela de Fotografía EFTI. Bienvenido, Fernando. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Uno de los temas más presentes a la hora de hablar de fotografía es la luz. ¿Pero por qué esa importancia, Fernando? ¿De qué manera influyen las imágenes que tomamos con nuestras cámaras? La luz es tremendamente importante. Fotografiar, de hecho, es escribir con luz. Tenemos una herramienta que está ahí arriba, que es el sol, o una herramienta artificial que nosotros podemos utilizar, como puede ser un foco o una linterna, y la forma en que vamos a tener de utilizar o de modular esa luz nos va a dar imágenes e incluso estados de ánimo absolutamente distintos en cada fotografía que podamos tomar, ¿no? Así que hay diferentes tipos de luz, entonces. Hay diferentes tipos de luz y la forma de modularla es lo que nos va a interesar mucho a lo largo de este curso. Pues vamos a ver esos tipos de los que hablamos en el siguiente vídeo. Los diferentes tipos de luz que nos podemos encontrar a la hora de hacer una fotografía son los siguientes. Luz directa. Con este tipo de luz se crean contrastes muy pronunciados entre las zonas de luz y sombra y los colores resultan muy vivos. Esto puede ser beneficioso en fotografía de arquitectura, para resaltar volúmenes. En cambio, se pierden los detalles y las texturas. En retratos, puede endurecer mucho las facciones y crear sombras no deseadas. Luz difusa. Este tipo de luz proyecta pocas sombras y se proyecta con suavidad desde todas las direcciones, de modo que al hacer un retrato, en lugar de sombras poco atractivas, los rasgos se moldearán sutilmente. Sin embargo, con luz difusa, los colores pierden parte de su brillo. En los días nublados, en cambio, las altas luces quedan esparcidas, dando un aspecto uniforme a los colores y desapareciendo las sombras duras. Luz reflejada. La luz reflejada se produce cuando los rayos de luz rebotan en una superficie lisa o brillante. La nieve, por ejemplo, refleja mucha luz, proporcionando una iluminación extra a la imagen. Por el contrario, si la superficie sobre la que incide la luz es oscura, los rayos no se reflejarán, sino que serán absorbidos. Contraluz. Fotografiar a contraluz ofrece una amplia gama de opciones creativas. En este tipo de fotos deberemos escoger cuidadosamente la exposición, ya que de ello dependerá el tipo de imagen creada. Si tomamos la exposición con nuestro fotómetro midiendo en el fondo, pueden crearse siluetas, por ejemplo, con la luz del amanecer o del anochecer, justo cuando el sol se pone tras el horizonte. Ese es el momento en el que los motivos se convierten en sombras y quedan silueteados. En cambio, si tomamos la exposición en el sujeto, conseguiremos un atractivo efecto de halo. Este tipo de iluminación puede ser muy útil en los retratos. Además, ilumina todos los detalles y los colores resultan más cálidos que con la iluminación frontal. En el vídeo que acabamos de ver se nos dan pistas de cómo utilizar la luz como recurso expresivo según su dirección e intensidad, pero habrá otros recursos, Fernando, que debamos tener en cuenta. Hay aspectos y recursos muy importantes también de la luz. Uno es el que seguramente hayan oído hablar nuestros espectadores, que es el color de la luz. Es una expresión que se utiliza mucho, pero realmente la luz tiene diferentes colores y la forma en que tenemos de modular ese color de la luz también nos interesa mucho como recurso expresivo. Pues si nos interesa, lo mejor es que le dediquemos un capítulo, así que vamos a ver balance de blanco y temperatura de color. Decíamos en el capítulo anterior que la luz tiene una coloración que en principio es necesario corregir y que nos resulta muy difícil de apreciar a simple vista con exactitud. ¿Por qué sucede esto, Fernando? ¿Y cómo influye? ¿Cuál es su importancia en una fotografía? Pues sucede porque realmente la luz proviene de una fuente. Nuestra luz, cuando salimos a la calle, proviene del sol. Si estamos en el interior de algún sitio, pues podemos encender una linterna o estos focos que tenemos a nuestro alrededor. Y el tipo de emisor nos va a dar un determinado tipo de temperatura de color distinto, ¿vale? Por ejemplo, si encendemos un mechero, nosotros vemos que esto se está produciendo por una combustión del gas. La llama al principio es más azul y se va enfriando según va subiendo hacia arriba y se convierte en una llama un poco más amarilla. Así que aquí sí apreciaríamos ese cambio de temperatura. Aquí estamos apreciando un cambio de temperatura de color porque es muy evidente, es muy fuerte. Digamos que
de la luz neutra blanca al amarillo de un mechero o de una llama o de una hoguera, hay muchísima diferencia de temperatura de color. Continúa, continúa. Sí. Si cogemos, por ejemplo, una linterna, la linterna tiene otro tipo de temperatura de color distinta porque proviene de otro emisor, proviene de otra fuente. Como vemos todos, es un poco más amarilla, aunque hoy día también hay tipos de luces más neutras, etcétera, pero eso es otro tema, ¿vale? Y la fuente de luz neutra, por excelencia, es el sol. El sol, en determinadas circunstancias, no cuando amanece ni cuando está atardeciendo, sino cuando está en una altura, digamos, intermedia, contiene una temperatura de color que llamamos neutra, que está en torno a los 5.000, 5.500 grados Kelvin, que es un valor físico muy complejo de explicar en este DVD, pero que es importante. Y eso nos va a influir mucho sobre la cualidad de la imagen, el color que pueda tener la imagen. Podríamos anularlo, podríamos eliminar ese dominante de la temperatura de color, o podemos potenciarlo. Incluso tampoco tendríamos por qué dominarlo del todo, porque si yo enciendo una llama y de repente la vemos en una foto blanca, no nos lo creemos. Tiene que tener algo de amarillo. El ojo va a adaptar ese color de la temperatura de color. Nosotros, en nuestro cerebro, a raíz del tiempo y de nuestras enseñanzas, de nuestra educación, de nuestra cultura, los diferentes colores de temperatura de color se van a ir adaptando. Sin embargo, una cámara digital o una película fotográfica no lo puede hacer. Simplemente recibe longitudes de onda, partes de temperatura de color de la luz, y tenemos que adaptarla a través de algunos elementos, dispositivos que necesitamos tener. Fernando, como es un término complejo y abstracto, ¿qué te parece si lo vemos en un vídeo y lo dejamos un poquito más claro? Perfecto. La temperatura de color se mide en grados Kelvin, según una norma que sitúa en 5.600 grados Kelvin la luz del día teóricamente perfecta. Esta puede variar durante el día según la hora y las condiciones atmosféricas. Rosada por la mañana, amarillenta a primera hora de la tarde, anaranjada en la puesta de sol, azulada al caer la noche. A continuación vamos a ver algunos ejemplos aproximados de temperatura de color con distintas dominantes, de más cálida a más fría. 1700 grados Kelvin, luz de una cerilla. 1850 grados Kelvin, luz de vela. 2800 grados Kelvin, luz incandescente o de tungsteno, iluminación doméstica convencional. 5500 grados Kelvin, luz de día, flash electrónico, aproximado. 5770 grados Kelvin, temperatura de color de la luz del sol pura. 9300 grados Kelvin, pantalla de televisión convencional. 28.000, 30.000 grados Kelvin, relámpago. Normalmente, las cámaras digitales tienen una opción de configuración que permite indicar distintos modos de balance de blancos, corrigiendo así las tonalidades que interpreta nuestra cámara. La mayoría de las cámaras digitales trae incorporado al menos un sistema de balance de blancos automático. Los ajustes de balance de blanco más habituales de las cámaras digitales son los siguientes. Automático. En esta opción la cámara selecciona automáticamente el balance de blancos más apropiado. Interiores. El balance de blancos se ajusta asumiendo que nos encontramos en un espacio iluminado por la luz de una bombilla incandescente o halógena, que es la iluminación típica del hogar. Soleado. El balance se ajusta entendiendo que nos encontramos en un espacio exterior con un tiempo soleado. Nublado. En este balance, la cámara se ajusta asumiendo que nos encontramos en un espacio exterior con un tiempo nublado. Flash. Esta opción se usa cuando hacemos una fotografía usando flash. Preset. Esta última opción se suele usar para condiciones inusuales de luz, en el que la temperatura de color no se ajusta exactamente a ninguna de las anteriores, haciendo una medición específica para esa situación determinada. Una vez preparada la cámara para que capte correctamente la luz, debemos decidir qué incluir en nuestra fotografía y qué no. Es lo que llamamos, Fernando, el encuadre. Fundamental. Importantísimo, ¿no? Nuestro trocito de realidad. Pues vamos a ver cómo podemos seleccionar el mejor encuadre para nuestras fotografías en el siguiente punto. El encuadre, qué importante es, Fernando, el encuadre en nuestras fotografías. Realmente es captar un trocito de escena, una porción de la escena que estamos viendo, ¿no? Un trocito de nuestra realidad y llevarlo a una imagen plana con 2 dimensiones. Fíjate qué difícil. Estamos trabajando algo tridimensional y lo estamos llevando a algo que además tiene unas dimensiones físicas determinadas, ¿no? Y depende cómo lo vayamos a poner, si horizontal, vertical, cuadrado
¿Pero ¿Cómo lo hagamos? ¿Qué es esto, Fernando? Esto es un elemento carísimo, que seguramente todos hayamos tirado muchos a la basura, ¿no? Es un marquito de diapositivas y nos va a ayudar mucho a la hora de componer y previsualizar la fotografía, eso tan importante antes de disparar. Carísimo, irónicamente, por supuesto, pero esto, ¿me dices esto cómo lo utilizamos? Bueno, antes de hacer la foto, podemos imaginarnos qué porción de la escena queremos meter. Y nos ayuda mucho a ensayar. Cuando vas por ahí sin cámara, estás de paseo, te llevas un marquito y encuadras tu realidad. Te pones a investigar cómo puede quedar tu entorno dentro de una foto. Pues vamos a ver qué directrices son las que hay que seguir para realizar los encuadres correctamente. El encuadre es aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía, la porción de escena que elige captar. A la hora de realizar un encuadre no hay ninguna norma estricta, pero existen algunas directrices que se pueden tener en cuenta. En toda escena suele existir un motivo, que es aquello que deseamos destacar, el centro de interés. Y un fondo, que es aquello que rodea, decora o da sentido al motivo. Para resaltar el motivo, el fotógrafo debe llenar el encuadre con él, esto es, hacer que ese sea el objeto principal en la escena. La línea del horizonte suele ser una referencia visual clave para el ser humano. Normalmente esta debe mantenerse recta, horizontal. La percepción de una línea del horizonte inclinada suele llamar la atención, y si no está justificada, da al espectador la sensación de que los objetos se vayan a caer hacia un lado. Otro factor comunicativo importante en fotografía es la elección del tipo de encuadre, que puede ser horizontal, vertical o inclinado. Cada uno de ellos transmite sensaciones diferentes. El encuadre horizontal sugiere quietud, tranquilidad, y suele utilizarse normalmente para paisajes y para fotografías de grupo. El encuadre vertical sugiere fuerza, firmeza, y es el más apropiado normalmente para retratos, entre otras cosas porque los seres humanos somos más altos que anchos. El encuadre inclinado transmite dinamismo y fuerza, y suele utilizarse como recurso ocasional para resaltar estas cualidades en el motivo de la fotografía. Bueno, pues ya sabemos medir la luz, ajustar la temperatura de color, encuadrar, disparamos, ¿no? No, tranquilo, Juan Pablo, todavía no. Primero necesitamos saber cómo vamos a utilizar los elementos visuales, cómo vamos a colocar los elementos que tenemos ahí enfrente. Es lo que se llama componer. Componer. Pues vamos a verlo en el siguiente punto, composición. Vamos a ver a continuación la composición. Fernando, una vez que ya hemos conseguido el encuadre, ¿por qué es tan importante la colocación de los elementos dentro de ese cuadro? La verdad es que es muy importante. Fíjate que el encuadre, dentro del encuadre tenemos esas notas sueltas que el compositor, a la hora de componer, pasa a colocar. Y esa forma de colocar esas notas sueltas es lo que va a dar armonía visual. Vamos a conseguir una fotografía más equilibrada, que se lea más rápidamente, que intrigue más al espectador. Hay muchísimos elementos muy sencillos de verdad que nos van a ayudar a que nuestra imagen transmita lo que realmente nosotros queremos que transmita. Algo muy típico que me recuerda a esto que estás hablando es, por ejemplo, cuando vas de viaje y sacas esas primeras fotografías de jovenzuelo, vamos a decir, ¿no? Y siempre centras al personaje. Siempre, sí. Tenemos una manía del fotomatón, yo creo, ¿no? De cuando somos niños, de hacer un retrato totalmente centrado, que no se va nada del fondo, etcétera, cuando a veces es más interesante dejarlo a un lado y hacer que el fondo colabore a la información que queremos aportar sobre ese retratado, ¿no? Eso sería la composición. Eso es composición, por ejemplo. ¿Y hay alguna directriz que debamos seguir? Hay unas cuantas, hay un montón de directrices muy sencillas, todas, que tienen que ver algo así como con la sintaxis visual, ¿no? Nosotros nos han enseñado a leer desde niños textos, sabemos todos gramática, ortografía, pero nadie nos ha enseñado sintaxis visual. Creo que es importante, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son esas directrices básicas que nos van a ayudar a componer. Componer es colocar los elementos en el marco y decidir qué destacar. No existen reglas rígidas respecto a la composición. No obstante, es importante que el fotógrafo conozca algunos recursos cuya eficacia está demostrada y que pueden ser de utilidad para resaltar el motivo o transmitir distintas sensaciones. Un aspecto muy importante a considerar a la hora de componer la fotografía es el formato más adecuado para su presentación. El formato horizontal es el más utilizado para los paisajes y para las fotografías de grupo. Por su parte, el formato vertical suele resultar más adecuado para los retratos, pudiendo obtenerse mayor fuerza al llenar prácticamente el encuadre con el rostro del retratado. Siempre hay que probar los dos puntos de vista antes de hacer la foto y, ante la duda, disparar con los dos formatos.
Antes de decidirnos a realizar la foto, es importante que prestemos atención, además del motivo principal, al área más o menos extensa alrededor de él, de la que podremos sacar provecho y que tendremos que vigilar para evitar que altere el resultado. El fondo puede ayudarnos, por ejemplo, a que la fotografía resulte más impactante. O puede jugarnos malas pasadas si se nos cuela algún detalle que estropee el instante o lugar que queremos plasmar. El uso adecuado de la profundidad de campo y de los distintos objetivos nos proporcionará múltiples posibilidades en este terreno. Otros factores importantes a la hora de componer una fotografía es la diagonal de lectura y la regla de los tercios. En las culturas occidentales, las personas acostumbramos a mirar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. A esto lo llamaríamos diagonal natural de lectura. Por otro lado, la llamada regla de los tercios nos indica que si dividimos la imagen a partes iguales por 2 líneas horizontales y 2 verticales, los 4 puntos de intersección de dichas líneas son los que mayor atención recibirán del espectador. Debido a esto, podrá deducirse igualmente que el motivo no debe ir centrado en el encuadre, sino que es preferible descentrarlo ligeramente, ya que así se obtienen imágenes menos simplistas, más atractivas y que ayudan al ojo a recorrer los puntos de atención. Por otro lado, el fotógrafo debe tener presentes las líneas dominantes de la composición que está realizando y utilizarlas para dirigir la atención del espectador. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa. Las diagonales y líneas en S son mucho más interesantes que las líneas paralelas. Se utilizan para imprimir un cierto movimiento a las fotos. El caso más básico de línea dominante es la de horizonte, que actúa de referente para el espectador y es conveniente no colocarla inclinada, sino recta, para evitar la sensación de que la imagen se caiga hacia uno de los lados. Tampoco es conveniente que esté situada en el centro vertical de la imagen, sino a 2 tercios por arriba o por abajo, ya que si se coloca la línea del horizonte en el centro, se obtendrá una imagen descriptiva, inexpresiva, mientras que al bajarla o subirla, estaremos primando el cielo, el mar o la tierra como fondo de la imagen. Otro caso típico son las líneas diagonales que a menudo se forman en las fotografías. Por ejemplo, una carretera, un edificio, todos estos elementos forman líneas dominantes en la fotografía y pueden, por tanto, ser usados para conducir la atención. Un recurso habitual es colocar estas líneas en las diagonales de la fotografía, haciéndolas coincidir con una o más esquinas de la misma. Así, el ojo recorrerá esas líneas desde las esquinas a los centros de interés, ayudando a dirigir hacia ellos la atención del espectador. Finalmente, es importante resaltar 2 casos especiales de líneas dominantes: la mirada y el movimiento. La mirada de un ser humano traza una línea imaginaria de gran fuerza expresiva. Cuando la persona retratada está mirando hacia algo, debe abrirse el encuadre situando a la persona a un lado y dejando un espacio libre delante de ella, para ser ocupado por su mirada. Una persona u objeto en movimiento también describe una línea dominante imaginaria con su trayectoria. Cuando el motivo esté entrando en la escena, es conveniente abrir el encuadre nuevamente y dejarle un espacio libre delante para el efecto de movimiento. En este vídeo hemos aprendido a componer mediante la distinta colocación de los objetos dentro del encuadre. Pero, Fernando, ¿hay alguna otra manera de componer, de resaltar el motivo que queremos fotografiar? Hay una muy interesante que es el enfoque. La capacidad que tiene la cámara de poder enfocar diferentes tramos del espacio que queremos sacar dentro de la imagen, ¿no? Es interesantísima porque podemos, por ejemplo, dejar enfocado el ojo y ya sacar en la imagen la oreja desenfocada, ¿no? Para dar protagonismo a la mirada de la persona, ¿no? ¿Eso lo puedes hacer con una cámara digital, con una cámara...? Sí, realmente se puede hacer con prácticamente todas las cámaras a través del anillo de enfoque. Podemos seleccionar justo la zona de máxima nitidez que vamos a intentar conseguir en la imagen, y a través de la profundidad de campo, eso que vimos en el vídeo anterior, podemos conseguir delimitar el espacio que queremos que esté enfocado por delante y por atrás del objeto. Vamos a verlo más claramente en el siguiente vídeo. El enfoque es otro de los elementos fundamentales para dirigir la atención del espectador y resaltar los motivos de nuestras composiciones. El anillo de enfoque de la cámara fotográfica nos permite enfocar a distintas distancias y, controlando la apertura del diafragma y el tiempo de exposición del obturador, podemos conseguir mayor o menor profundidad de campo en la imagen y también enfoques selectivos, efecto bokeh. El primer gran recurso artístico del enfoque selectivo es resaltar el elemento enfocado, el motivo, frente a todo lo demás que está desenfocado, fondo, reduciendo la profundidad de campo. Por el contrario, en fotografía de paisajes, por ejemplo, es preferible una gran profundidad de campo para abarcar todos los detalles con nitidez en todas las zonas de la fotografía.
Además de todas estas opciones para componer, Fernando, hay un tema del que me gustaría hablar. Es la perspectiva. Lo he escuchado y realmente no sé qué quiere decir. La perspectiva es muy importante dentro de la fotografía. Nosotros, el ser humano, tiene una perspectiva determinada que en fotografía va a coincidir con un objetivo que llamamos normal, un objetivo de 50 milímetros, dependiendo de la cámara, pero un objetivo de 50 milímetros. Ese objetivo nos va a dar una perspectiva muy natural. Eso quiere decir que si yo en la realidad veo esta cámara aquí y esta otra cámara a esta distancia, dentro de la fotografía la voy a captar con esa cierta naturalidad visual. Va a estar aquí y esta va a estar aquí. También puedo lo que llamamos exagerar la perspectiva, que se realiza a través de gran angulares. Un objetivo gran angular tiene mucho ángulo de toma y si yo enfoco esta cámara, esta otra cámara, aunque esté muy cerca de ella, dentro de la imagen la voy a ver muy lejos, muy exagerada. Al caso contrario tenemos un teleobjetivo. Los teleobjetivos, los de distancia focal larga que decimos, estos que se utilizan para hacer fútbol, por ejemplo, ¿no? Seguramente los espectadores hayan visto al portero y parece que tiene detrás al admirador, ¿no? Al que está viendo el partido, parece que está justo detrás de él, aunque esté muy lejos, ¿no? Es porque esos objetivos comprimen la perspectiva y si yo saco una foto a esta cámara, esta otra cámara, aunque esté más lejos que en la fotografía anterior, va a parecer visualmente que está pegada, que está justo detrás de ella. Por tanto, el utilizar un determinado objetivo, un determinado ángulo visual determinado por la óptica, nos va a dar más o menos profundidad visual dentro de la imagen. Has hablado de ángulo visual, que no tiene nada que ver con el ángulo, ¿no? con el que tomamos una fotografía. El ángulo de toma es algo diferente, ¿no? Nosotros lo normal es que saquemos una fotografía recta. Puede ser más alto, puede ser más bajo, pero tomamos una fotografía recta. También podemos hacer una foto hacia el suelo, lo que se llama una fotografía de picado, o podemos sacar una fotografía desde el suelo hacia arriba, una fotografía de contrapicado, para dar unas sensaciones de profundidad distintas, exagerar quizás el edificio o aplanar quizás lo que estemos mirando hacia abajo, ¿no? Vamos a ver, Fernando, estos conceptos en el siguiente vídeo. El ser humano, por su propia constitución física, está acostumbrado a ver las cosas desde aproximadamente 1,60 metros de altura y de frente. Las imágenes así se captan de forma clara y descriptiva, si bien no aportan ninguna originalidad. La variación del punto de vista aporta perspectivas diferentes con elementos inesperados que a menudo captan más la atención. Es por esto que existen infinidad de recursos fotográficos en este sentido. Teniendo en cuenta esta premisa general, existen ciertas técnicas ampliamente utilizadas entre los fotógrafos, entre las que podemos destacar el picado, el contrapicado y la toma a ras. El picado consiste en fotografiar un motivo desde arriba hacia abajo y ayuda a resaltar lo pequeño de ciertos objetos, ya que proporciona un punto de vista de superioridad. Al mismo tiempo, es contraproducente en general su uso en fotografía de personas, especialmente niños, o animales, precisamente porque ayuda a verlos como inferiores, les resta importancia y además, si se fotografía de cerca, puede deformar las proporciones de la cabeza con respecto al cuerpo. El contrapicado es la perspectiva contraria al picado, es decir, consiste en fotografiar un motivo desde abajo hacia arriba y ayuda a resaltar la grandiosidad de un elemento. Se suele utilizar para fotografiar edificios o monumentos y también deforma la perspectiva, acentuándose este efecto cuanto más cerca se esté del motivo. La toma a ras consiste en hacer la fotografía a ras de suelo y ayuda a sorprender al espectador con imágenes que un ser humano no acostumbra a ver, ya que no se suele colocar en ese nivel de visión. Este ángulo se utiliza para fotografiar motivos pequeños en su entorno natural, a los que no prestamos habitualmente mucha atención. Ahora ya tenemos las nociones básicas para componer una buena instantánea con cualquier cámara. Un tema importantísimo, el de la composición. Sí, realmente estamos aprendiendo a escribir, ¿no? A escribir. Pero son temas o conceptos un tanto etéreos todos, ¿no? Abstractos. Sí, realmente. No tenemos nada físico aún. Sí, hay muchas cosas físicas. Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? ¿Qué es eso, Fernando? Es un objetivo. ¿El objetivo es importante? Muy importante. Pues lo vemos en el siguiente capítulo. Ya sabemos que antes de disparar tenemos que tener en cuenta la luz, el encuadre y la composición, por ejemplo, todos ellos elementos externos. Pero también nos comentaba Fernando que la cámara tiene elementos propios que también influyen. Por ejemplo, hablábamos del objetivo. ¿Qué es exactamente? El objetivo es un tubo, realmente. ¿Te acuerdas cuando hablamos de aquel agujero de la cámara oscura, del estenopo? ¿Vale? Pues ha evolucionado un poco. Y lo que va a permitir es redireccionar la imagen hacia el plano de la película o hacia el captador con determinados ángulos. Podemos tener un teleobjetivo, que va a ser un objetivo de estos que se utilizan para deportes o para fotografía de naturaleza, ¿no? Que va a emitir un ángulo de visión muy estrecho, por tanto podemos ver las cosas desde muy lejos, o podemos tener un objetivo gran angular,
que es un objetivo que va a permitir que toda nuestra realidad entre dentro de la imagen, con mucho ángulo de visión. ¿Y de qué depende la calidad de un objetivo? Depende sobre todo mucho del vidrio del cual estén construidos, ¿vale? Dentro llevan unos elementos que son lentes, ¿eh? Es un conjunto de lentes, muchas, pocas, depende de cómo sea el objetivo, cómo esté diseñado, y sobre todo y fundamentalmente depende de la calidad del vidrio con el cual esté hecho. Podemos tener vidrios malos o vidrios de altísima calidad más caros, por supuesto, ¿no? Un término que he escuchado y que no sé realmente qué significa. Distancia focal. Distancia focal. Te lo voy a explicar otra vez con mi maravilloso encuadrador. Carísimo. Carísimo encuadrador. Bueno, esto es un gran angular. Yo me lo acerco, podríamos hablar de un objetivo 28 milímetros, por ejemplo, y más o menos algo así como que no es exactamente así, pero para que los espectadores lo puedan entender, desde el centro del objetivo hasta el plano donde se va a enfocar la imagen, habrían 28 milímetros. Un 50 milímetros, que es un objetivo que se considera normal, porque se parece mucho a la perspectiva visual, desde el centro al plano de la película habrán 50 milímetros. Un 300 milímetros son 30 centímetros de distancia entre el plano de la película y el centro, entre comillas, del objetivo. Esto para que lo podamos explicar de una manera sencilla, ¿no? Entonces aquí tenemos un objetivo ¿de cuánto? Este objetivo es de los que llamamos de longitud focal variable. Comúnmente se llaman zoom. Y dentro de este objetivo tenemos diferentes ángulos de visión. Podemos tener un pequeño tele, como es un 70 milímetros. Podríamos tener un objetivo normal, que se considera normal por aquello de la perspectiva humana, que es un 50 milímetros. O podríamos tener incluso un gran angular bastante fuerte, como es un 18 milímetros. Podemos captar mucho ángulo de imagen o muy poquito ángulo de imagen. Así que según queramos, vamos modulando esto, ¿no? Podemos variarlo. Muy bien, pues vamos a ver todo esto que nos has contado en el siguiente vídeo, Fernando. Existen diferentes tipos de objetivos según su distancia focal, pudiendo diferenciar entre objetivo normal, objetivo gran angular y teleobjetivo. Objetivo normal. El objetivo normal tiene un ángulo de visión de unos 46 grados, similar al de la vista humana. Al contemplar una foto realizada con un objetivo normal, se obtiene la impresión de una perspectiva natural, sin distorsión de líneas. En cámaras convencionales, la distancia focal empleada para un objetivo normal suele ser de 50 milímetros. Gran angular. Su ángulo de visión es mayor al del objetivo normal, generalmente entre 60 y 180 grados. Se utilizará para los planos generales, donde sea necesario abarcar un gran ángulo de visión desde una distancia corta. Su característica principal es que proporciona mucha profundidad de campo. Sin embargo, estos objetivos suelen distorsionar la imagen haciendo curvas las líneas rectas. Se utiliza normalmente en fotografía de interiores, arquitectura o de paisaje. En función de las distancias focales, los grandes angulares se dividen en distintos grupos. Gran angulares estándar, super gran angulares y ojos de pez. Teleobjetivo. Su ángulo de visión es menor al del objetivo normal, generalmente entre